Pero lo que más nos gusta también escuchar es que el Señor contesta conforme a lo que nosotros pedimos. ¿Verdad que sí? Siempre que hacemos una petición, nosotros queremos que el Señor conteste de la manera en que nosotros lo pedimos. Pero ¿cómo debemos responder cuando Dios dice no? Aceptar el no de Dios puede ser una situación complicada. Y hay versículos que parece indicar que todo lo que pedimos con fe recibiremos. Por ejemplo, en Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidéis en oración, creed que lo recibirás y os vendrá. Si asimilamos los versículos y construimos una teología en torno a ellos, es que si confiamos ciegamente que es así como dice su palabra, que será cumplido, mas sin embargo nos saltamos el proceso, Dios no va a responder si nosotros no pasamos un proceso. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y es ahí donde muchas veces viene el silencio de Dios, que aunque Dios no va a venir delante de nosotros y te va a decir: hija mía, ¿sabes qué? No voy a contestar tu petición. Él no lo hace así con nosotros. Recordemos que Él es un Padre amoroso, pero Él sabe lo que nos conviene, y Él va a contestar conforme lo que nos conviene, conforme lo que no nos perdamos, porque no solamente es nuestra voluntad, porque siempre que pedimos lo ponemos a la voluntad de Dios, que sea tu voluntad. Desde ahí le estamos dando la autoridad a Él que conteste como Él desee, porque recordamos que Él es Dios, Él es nuestro creador. En Hechos 20:27 dice: porque no me he echado para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Imagínense entonces cómo nosotros podemos decir que Dios muchas veces dice no. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante ese no? Es difícil, ¿verdad? Es difícil en nuestra humanidad porque tenemos sentimientos. Lo primero que quizás podemos decir es: ¿cómo así, Dios? ¿Por qué? O le recordamos lo que hemos venido haciendo: Señor, pero es que yo te soy fiel. Señor, pero mira que yo hice esto. Señor, pero yo estoy haciendo esto. ¿Cómo así que no? Porque estamos acostumbrados a escuchar que Dios hará, que hay un propósito. Y sí, hay un propósito, pero para que ese propósito llegue, muchas veces Dios tiene que decir que no. Entonces yo les pregunto: ¿cuál es tu postura? ¿Nos apartaremos del Señor porque dijo que no? ¿O perseveremos, o vamos a perseverar? Piénsalo. ¿Cuál es mi postura si Dios lo tuvieras enfrente de Él y le dijera: Señor, necesito esto, necesito para mañana esto, y Él te diga: ¿sabes qué? No. Es como los que tienen hijos. Cuando llega su chiquito y le dice: mami, yo quiero que tú me compres esto, pero no tenemos la posibilidad. Y uno que dice: no, ahora no puedo. Cuando pueda yo te lo voy a comprar. O si te portas bien y haces los deberes que te tocan, entonces yo te los voy a comprar. Quizás Dios no actúa de esa manera, pero ¿sabe qué? Él es tan bueno que a veces, aunque no nos lo merezcamos, Él nos lo da. ¿Y para qué? Para que nuestra fe crezca. A veces Él es, por eso dice que Él se compara como nuestro hada padre, nuestro papito.
porque aunque no lo merezcamos, Él no lo va a dar. Pero a veces Él permite las situaciones porque sabe que necesitamos crecer en alguna área. Pero ¿cuál es nuestra postura? ¿Qué postura vamos a poner? ¿Vamos a dejar esa petición a un lado? ¿La vamos a dejar para después? Porque simplemente no me contestó. Simplemente no se cumplió. Pero es que hay que entender que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Nuestro tiempo nunca va a estar con el tiempo de Dios. Varias veces en la escritura Dios no hizo lo que alguien pidió. Él es Dios y Él puede ver las cosas más allá. El rey David suplicó al Señor por la vida de su hijo pequeño y la de Betsabé. David ayunó y oró durante días, pero al séptimo día el niño murió. ¿Y qué hizo David? Ese es un ejemplo a seguir. David no se mostró amargo con el Señor, ni se apartó de Él. La respuesta de David al no de Dios fue adorarle y entregarle aún más su adoración a Él, su agradecimiento a Él. Lo traemos a este tiempo y yo digo, wow, ¿cómo así que yo veo quizás mi hijo ahí y tener que decirle al Señor, sabe, Señor, gracias? Pero sabe que nosotros tenemos ese acceso hoy en día, desde que Jesucristo vino y murió por cada uno de nosotros, nos dio ese acceso al Padre. El Padre tiene cuidado de nosotros. Él hasta, imagínense que Él nos prepara. Él nos prepara por lo que viene. Nos prepara para nosotros poder atravesar lo que viene, porque dice su palabra que Él puede ver más allá. Él nos prepara. Si nosotros lo vemos de esta manera, Él nos prepara. En cada una de las líneas de la palabra, Él nos está preparando para todo momento. Usted se siente triste, venga la palabra. Usted se siente solo, venga la palabra. Usted se siente sin guía, venga la palabra. Usted quiere respuesta, venga la palabra. Usted está enfrentando dolor, venga la palabra. Estás enfrentando tribulación, aquí está tu descansar. Todo está en la palabra. Entonces Dios nos prepara aún para el no de Él. Yo decía, wow, eso está poderoso. Uno nunca se pone a pensar en eso, ¿verdad? En el no. Sabe que cuando testifiqué sobre el testimonio de mi hijo, hubo una situación de que cuando él iba a ser llevado al hospital y iba a ser separado de mí, yo le decía al Señor, Señor, que quede aquí cerca, Señor, que yo pueda visitarlo en el hospital, que yo pueda ver a mi hijo en ese proceso. ¿Y sabe qué? No, Él lo mandó a 5 horas. ¿Y sabe por qué? Porque Él necesitaba trabajar tanto en mí como en mi hijo. Porque si hubiera estado aquí a 20 minutos, a 30 minutos, yo hubiera querido estar todos los días ahí, siendo un obstáculo a lo que Dios quería hacer con nosotros, a lo que Dios quería hacer en mi familia, a lo que Dios quería hacer con mi hijo. Por eso que Dios mira aún más allá. Por eso Él dice, no le tengamos miedo al no de Dios. Alegrémonos cuando Dios dice no. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que necesitamos ser capacitados, porque sabemos que necesitamos depender más de Él. Porque si somos autosuficientes, entonces ¿para qué lo tenemos a Él, verdad? Pero como Él es todo,
y es todo para nosotros, y nosotros entendemos eso, entonces nosotros cada vez que Él dice no, yo sé que detrás de ese no va a venir un sí. Y va a venir en un tiempo diferente, que yo voy a poder valorar ese sí, que yo voy a poder atesorar ese sí. Porque muchas veces cuando el sí llega pronto, nosotros no lo valorizamos. Mi abuela nos decía a nosotros, es que lo que cuesta se valora. Y nosotros sabemos que aunque el camino del Señor no es fácil, pero lo valoramos. ¿Por qué? Porque hay una recompensa. Él nos promete una recompensa. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál es tu postura ante el no de Dios? ¿Cuál va a ser nuestra postura? Porque sí, Dios trae promesa y muchas veces nos la da, nos la revela por medio de la palabra o por medio de algún profeta. Pero ¿sabe qué? Nosotros cuando recibimos esa palabra, nosotros no nos tenemos que quedar sentados esperando, porque entonces se vuelve un no. Nosotros siempre tenemos que buscar el sí de Dios, aunque cueste, aunque tarde, pero siempre va a ser para el beneficio de nosotros, para nuestro beneficio. Dios siempre quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Recuerde que cada proceso no nos hace débiles, nos hace fuertes. Nos hace cada día más fuertes. Si nosotros pensáramos eso, cada vez que llega algún proceso, nosotros nos pararíamos más firmes. Pero siempre atesoramos ese sí y decimos sí, no, tranquilo, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer, porque Él es Dios, Él ama, Él me prometió, soy su hija y Él lo va a hacer. Pero Él necesita una acción, que tomemos una acción. Así como el rey David, imagínense que él oró, dice, ayunó, y aún así Dios dijo no, pero después dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Usted se imagina que diga, Valesca, tú eres una mujer conforme al corazón de Dios? Wow. Eileen, tú eres una mujer conforme al corazón de Dios. Porque aún en sus dificultades hicieron a un lado las dificultades, no que dejaron de pedir por ellas, pero decidieron alabar a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que prometió estar conmigo. Aún en los no, Él está con nosotros. No nos deja solos, porque Él sabe que si nos deja solos, el enemigo llega a nuestra mente y nos puede apartar de Él. Él no nos deja solos. Está aquí. Y cada vez que lo buscamos en intimidad, ahí está. Donde quiera que vamos, ahí está. Donde quiera que nosotros decimos Señor, Él ahí está. A donde quiera que vamos. Así lo prometió Él. También podemos ver uno de los ejemplos en el Nuevo Testamento como Pablo. Cuando Pablo iba a ir a uno de sus viajes evangelísticos, Dios le dijo que no fuera a un cierto lugar, sino que cambiara la dirección. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Desobedeció? No. Pablo era una persona que le gustaba hacer la voluntad de Dios. Y decidió ir hacia donde Dios lo dirigiera, sin importar lo que él quisiera hacer. Decidió hacer su voluntad. También el ejemplo de él cuando él en su carne tuvo el aguijón.
Dice que él le pidió al Señor 3 veces que le fuera quitado. Y el Señor dijo no. ¿Sabe qué fue lo que le dijo? Bástate de mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que cada vez que nosotros vayamos a la palabra la podamos atesorar, y que cuando lleguen esos no o lleguen las dificultades, nosotros podamos tener la palabra impermeable en nuestro corazón y en nuestra mente para decir: ¿sabes qué? No, aunque tú digas no, yo te voy a seguir siendo fiel. Yo voy a seguir hacia donde tú me lleves, porque sé que detrás de ese no hay un sí. Hay un sí a la verdad. Hay un sí a la salvación. Hay un sí a esa vida eterna. Hay un sí a tu propósito. Hay un sí. Aún nuestros hijos estén apartados del Señor, hay un sí, aunque no lo veamos ahora. Hay un sí, aunque tu familia no le sirva al Señor. Hay un sí, porque la palabra me enseña que yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces hay un sí, aunque en el momento nosotros miremos el no. ¿Cuántos aquí creen que hay un sí de Dios en su vida? ¿Verdad que sí? Aunque sea difícil, aunque sea cuesta arriba, como dice uno, pero Dios tiene un sí. Él siempre tiene un sí para cada uno de nosotros. Y en la Biblia también nos enseña cuando hubo un sí. Dios le dijo que sí a Moisés cuando le dijo: muéstrame tu gloria. Dios le dijo un sí al rey Salomón cuando le dijo que le diera sabiduría. Hay un sí también. Dios le dijo un sí cuando Jacob peleó con el ángel y le dijo: si no me bendices, no me voy hasta que no me bendigas. Y le dijo sí, aunque no se lo dijo verbal, las acciones. Entonces no importa lo que hayamos pasado, lo que importa es hoy. Lo que importa es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Que hay un sí, esa es nuestra esperanza. Aunque muchas veces Él diga no. Recuerda que Él es un padre y al que ama corrige, aunque no nos guste la corrección. Pero Él muchas veces tiene que corregir de nosotros quizás esa altivez, nuestro carácter, nuestra dependencia, porque a veces pensamos que nosotros lo podemos hacer todo sin Él. Todo eso necesita ser quebrantado en nosotros para que el sí de Dios llegue y lo valoricemos y podamos descansar en ese sí. Gracias, Señor, por ese sí. Porque aunque quizás ahorita estoy viviendo el no por la situación que esté atravesando, más adelante yo voy a tener ese sí, donde yo voy a ser más madura, donde voy a saber llevarlo, donde yo voy a saber atesorarlo, donde yo voy a valorizar ese sacrificio que Él hizo, porque desde ahí empezó el sí para nosotros. Porque el no para nosotros era morir en el pecado, pero Él vino y murió por nosotros. Desde ahí está el sí. Ese es el sí de Dios. Y sabe que en la palabra aparecen promesas para nosotros 3,365 veces. ¿Usted se imagina lo que es eso?
Lo que quiere decir que hay 10 promesas en su vida cada día. Dígame si Dios no es bueno. Dígame si ese no es un sí de Dios. ¿A dónde quiero llegar con esta reflexión? A que muchas veces nosotros recibimos que vamos a hacer, que vamos a ir, quizás ser evangelistas, quizás ser maestros, quizás ser pastores, o el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y muchas veces nos sentamos en ese llamado y esperamos, nos conformamos y decimos, sí, va a llegar. Dios quiere que hoy nosotros salgamos con esa convicción de que ese llamado se va a cumplir aún en los no de Dios. Y que cuando Dios diga no, yo pueda levantar mis manos y decirle gracias. Porque solamente Él sabe de lo que nos está librando. Solamente Él sabe de lo que puede perdernos y lo que puede salvarnos. Atesorar ese no, aunque duela. Porque cuando alguien te dice que no, duele muchas veces. Pienso que la mayoría de veces duele. Pero vale la pena. Vale la pena escuchar lo de Dios. Vale la pena cuando dice no. ¿Sabes qué? No estás preparado. Vale la pena. Porque para que sea perdure, tiene que costar, tiene que doler, tiene que movernos, tiene que sacudirnos. Porque a veces en los no de Dios es cuando más buscamos de Él, y Él lo sabe. Entonces dice, ¿sabes qué? Porque no te he visto aquí buscando mi presencia. No, para que uno venga a Él y lo busque. Entonces hay beneficio en el no de Dios también. Cuando más cansados nos sentimos y buscamos de Dios, Él está ahí para levantarnos. Y vale la pena el no. Nos ayuda. De verdad que sí nos ayuda. En muchas áreas. A ser pacientes, pero sobre todo a esperar la voluntad de Dios. Porque es fácil decir, Señor, haz tu voluntad, no la mía. Pero cuando vemos que pasan los años quizás esperando esa respuesta, entonces ya uno como que piensa, Señor, pero ¿qué pasó? Yo no veo mi cumplimiento, ¿dónde está? Entonces nos ayuda a ser pacientes y a perseverar. Insiste, persiste y resiste. Me encanta esa frase. Porque es así. Tenemos que ser insistentes, resistir. Y persistir. Persistir sobre todo. Persistir en lo que Dios ha prometido. Persistir en cada petición que tenemos. Y que aunque Él diga que no, nosotros seguimos insistiendo. Seguimos siendo, como dice nuestra hermana, ya, ¿cómo es que dice ella? Hay que ser intencionales. Siempre ser intencionales con todo lo que hacemos para Dios. Aún en el no, hay que ser intencionales. Amén. Entonces, ¿cuál es tu postura ante el no de Dios? ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Vamos a correr a la presencia de Dios?
o nos vamos a alejar de su camino y vamos a tomar nuestra propia dirección. Cada vez que llegue alguna situación, algún proceso a tu vida, piensa, dile: Señor, ¿cuál debería de ser mi postura delante de ti? Si lo entendemos, ya sabemos a dónde tenemos que ir. Y si no, hay que decirle: Señor, enséñame, ayúdame a que yo tome la mejor postura, pero sobre todo que te agrade en cada cosa que hago, que te agrade en todo, no solamente cuando vengo a servir, no solamente cuando vengo y me reúno, en todo lo que hago, en mi trabajo, en la escuela, a donde quiera que vaya, al supermercado, donde quiera que yo vaya, que tu sí sea reflejado en mí, aunque yo esté viviendo el no.